Bueno, cuando hablamos de mercados, podemos estar hablando de diferentes tipos de mercados, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de los cuatro principales. El mercado industrial, ¿sí? El mercado industrial se refiere al mercado que existe entre empresas, el cual es muy diferente al mercado de consumo. Las estrategias de marketing, la publicidad, las estrategias de ventas son bastante distintas en cuanto a lo que es el mercado de consumo a los mercados industriales. Y el ejemplo muy sencillo es, el mercado de consumo se trabaja con emoción, en los industriales no se trabaja con emoción. ¿Por qué es esto? Un mercado industrial normalmente es que un ejecutivo de compras de una empresa va a comprar otra empresa. Entonces, como la compra es para un negocio o es un B2B, como se le conoce, la compra es para una empresa, la decisión, el análisis que se hace es mucho más estricto, es más analítico, no hay emociones, tiene que ver el precio, tiene que ver la reputación de la empresa. El tipo de estrategia es bastante diferente. O sea, la gente no compra en mercados industriales porque le gustó incluso el diseño o porque le gustó o porque tal persona o influencer lo puede anunciar. No es por eso. En un mercado industrial se genera una compra mucho más analítica, ¿sí? La fuerza de ventas aquí es bien importante. La fuerza de ventas del mercado, sí, de las empresas es bien importante. O sea, realmente aquí lo que se hace o el trabajo que se hace es un marketing más directo de visitar empresas, de reuniones, de presentaciones, de negociaciones, de precios. Tiene mucho que ver el precio y de la reputación de la empresa a la que se representa. Entonces, el mercado industrial es eso, son los mercados que existen entre empresas, como por ejemplo, si una empresa de muebles, ¿qué es lo que puede comprar una empresa de muebles? Pues madera. Entonces, cuando quiere comprar la madera, ahí checa precios, checa la calidad de la madera, puede checar qué tanto volumen o qué tanto le puede surtir este proveedor de acuerdo a la necesidad que la empresa tenga y a la demanda que la empresa tenga ahora sí con el mercado de consumo. Entonces, todo eso se refiere a un mercado industrial. Y como les digo, las estrategias acá en un mercado industrial son bastante distintas. Normalmente acá ya no se juegan con las emociones como es en el mercado de consumo. Un mercado de consumo es este mercado donde se venden la mayoría de los productos para un consumidor final. Son commodities, son productos de consumo masivo, como puede ser un chocolate, la leche, refrescos, agua embotellada. Todos estos productos están dentro de un mercado de consumo, ¿sí? Se elaboran se los lo elabora una empresa para vendérselo a un consumidor final. ¿Sí? Si esa empresa, ese mismo producto, se lo vende a un Sam's Club, no está dentro del mercado de consumo. ¿Por qué? Porque se lo está vendiendo un negocio, no un consumidor final. Entonces, acá, acá el marketing sí es mucho más agresivo, tiene que ver mucho el tema de la emoción, tiene que ver mucho el tema también de la promoción y de la comunicación que la empresa le dé al producto o al servicio. Acá sí se juega mucho con el feeling, ¿no? Con los sentimientos de las personas, con anuncios atractivos, con mercadotecnia atractiva o mercadotecnia de atracción, mucho más que en los mercados industriales, ¿sí? Esto se debe a que el consumidor, la mayoría de las decisiones que toma, las toma en base a emociones, no a razonamiento. Eh, y pongo un ejemplo muy común. Todos sabemos que tomar agua es mucho mejor que cualquier otra cosa. Tomar agua es a la hora de la comida, si tomas agua es mucho mejor, ¿sí? Ayuda a la digestión, tiene muchos beneficios. Sabemos todos que tomar refresco no tiene ningún beneficio, ¿sí? La Coca-Cola realmente pues, no tiene ningún beneficio para la salud. Sin embargo, la gran mayoría en México come con una bebida de Coca-Cola o una bebida de refresco de la que sea. Aunque todos sabemos lo que estoy diciendo.
Es decir, todos sabemos que es mejor tomar agua, pero nadie lo hace. Todos sabemos que el refresco no nos hace ningún beneficio, pero todos lo tomamos. Lo menciono así porque este es un claro ejemplo de que la decisión que se toma no tiene nada que ver con un razonamiento lógico. Es más bien con un gusto, con un deseo. Cuando compramos un chocolate, cuando compramos unas sabritas, no lo hacemos bajo un razonamiento lógico que analicemos. No, es más bajo un antojo, bajo un deseo. Entonces, para podernos las empresas incentivar este deseo, motivar esta acción, es donde entra todo el tema de la mercadotecnia, todo el tema de la comunicación, ¿no? Los mercados globales se refieren a estos mercados que suceden entre países, principalmente. Empresas grandísimas que se van a otro país o cuando empiezan a irse a otro país, pues se enfrentan a diferentes cuestiones culturales, políticas, diferentes cuestiones socioeconómicas, políticas, por ejemplo, la regulación de un país en cuanto al consumidor probablemente no sea el mismo que en otro país, o sea, realmente no. Por ejemplo, aquí en México todos sabemos que los productos chatarra, por así decirlo, como los gansitos, pingüinos, sabritas, no hay, acaban de sacar, bueno, hace como 2 años empezaron a sacar dos regulaciones para esos productos. Una, que no pueden tener figuras de personajes en sus empaques, y que tienen que tener los sellos, ¿sí? Los sellos de exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, ¿no? Entonces, esto no pasa en todos los países. Si un país quiere vender un producto de ese tipo aquí en México, pues se tiene que adaptar, ¿sí? Se tiene que adaptar a la regulación que hay en este país. Es lo mismo que si un país, que si una empresa de aquí se fuera a otra parte, pues va a tener que tener allá a lo mejor diferentes regulaciones, diferentes cuestiones legales que se tienen que adaptar los artículos. El tema cultural sí es también muy diferente en una región que en otra. Inclusive aquí en México lo podemos ver en estados. Para acá, para el noroeste, se consume mucho el tostito, se llama, que es una figura de la marca Sabritas. Para el sur casi no se consume ese producto, creo que ni lo venden los tostitos. Entonces, por ejemplo, cuando sales de un país, muchas veces tu producto no puede llegar a un país como realmente inició en el país de origen. Se hace algo que se llama tropicalización de los productos. Se tropicalizan. ¿Qué quiere decir esto? Que un producto que originalmente a lo mejor no tenía chile, al llegar a México le tienen que poner chile. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los mexicanos les gusta comer cosas enchilosas. Pero si un producto nace aquí enchiloso y lo manda a Estados Unidos, probablemente si está por allá no sé, en Nebraska, por ejemplo, en un país donde, en un estado donde no haya tantos latinos, a eso me refiero, probablemente ese producto con chile no vaya a tener éxito. Lo tienen que tropicalizar. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a la gente de Estados Unidos? Normalmente es el queso. Le ponen mucho queso a las cosas. Entonces, este tipo de situaciones donde un producto tiene que cambiar pasa mucho en los mercados globales. Inclusive, por ejemplo, le pasó a McDonald's en la India. Imagínense que McDonald's, pues sus productos son de res, ¿sí? Es carne de res, de vaca, pues. Entonces llegan a la India, donde la res o la vaca, no sé si los dos, pero se consideran animales sagrados, pues la gente no come carne de res. ¿Qué es lo que hace McDonald's? Tropicaliza el producto, me parece que haciéndolo de pollo, o la carne es como de garbanzo y de soya, carne de soya. O sea, hacen hamburguesas con carne de soya y garbanzo. ¿Por qué? Porque al entrar al país la cultura no le permite competir con su producto original, ¿no? Eso es tropicalización. Incluso también pasa en el nombre. En el nombre, por ejemplo,
aquí todos sabemos que es una Magnum, ¿sí? Una Magnum obviamente es un arma de fuego, pero también es una paleta. O sea, todos conocemos las paletas Magnum, que son estas paletas, me parece, de Holanda, de helados Holanda, que pues, son paletas de hielo, muy ricas, pero ese nombre de Magnum no puede estar o no está en otros países. Me parece que en Inglaterra se llama Magic, como si fuera magia. ¿Por qué? Porque Magnum hace referencia a un arma, a violencia, y hay lugares donde están muy golpeados con este tema. Aquí en México también, pero pues así está la situación. En otras partes sí no lo aceptan. Inclusive el desodorante Axe, que se llama Axe, que significa hacha, también en otras partes no le pusieron ese nombre por el significado de hacha. Entonces, cuando se compite en mercados globales es irse a otros países, ¿sí? Hay intercambios entre países, pero al haber esos intercambios, para que tengan éxito, se tienen que adaptar, tropicalizar, repito, adaptarse políticamente, legalmente y culturalmente principalmente, para que el público allá acepte el producto. Y tenemos también lo que son los mercados no lucrativos o gubernamentales. Estos mercados no lucrativos o gubernamentales, pues los mercados gubernamentales son los mercados que se juega con el gobierno. Pues el gobierno también hace adquisiciones, normalmente las hace bajo licitaciones, y pues donde varias empresas compiten para dar algún servicio o proveerle al gobierno, ¿no? Y los mercados no lucrativos son mercados donde se busca una comercialización, pero no hay un lucro. Normalmente son beneficencias, son fundaciones que ayudan a ciertos organismos o por ciertas cuestiones sociales o complicaciones en la sociedad. Estas empresas buscan ayudarlos, entonces ese mercado normalmente no lucra. Eso se refiere al mercado como no lucrativo.